Vexilla Regis Proreunt. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo de Luz de la Tradición con mi esposa Catalina, ¿cierto? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hoy día vamos a hablar de una de las consecuencias de esta infiltración masona que hemos hablado en programas anteriores. Ya, si no me equivoco, el programa anterior nosotros hablamos en general del plan masónico que había y todo. Como paso a paso lo fuimos desglosando, las etapas del proceso, hasta la actualidad. Así es, y hoy día vamos a ver una de esas cosas que afectaron, en las que afectó todo esto, que es en el proceso de canonización, ¿ya? De los santos y beatos y venerables y siervos de Dios, de todos ellos, ¿ya? Así que vamos a hacer esa comparativa de cómo sería antes de todo esto ya duro con Vaticano II y antes y después de esto, que son los que también nosotros estamos viendo. Bien, es importante entender que el proceso de canonización ha sufrido un cambio tremendo a partir del año 1985, posterior al Vaticano II. Este proceso fue despojado de características que podríamos decir que lo hacían infalible y que, como los teólogos tradicionales siempre han visto la canonización como un proceso que realmente nunca ha sido infalible, sino que puede tener margen de error. Margen de error, vamos a decir así. No sé si error sería la palabra en ese caso, pero tiene un margen ahí que no es infalible. En ese sentido también vamos a primero que todo definir lo que es el proceso de la canonización, ¿cierto? De los tipos de santidad, de lo que representa para los fieles, etcétera, ¿cierto? Sí, primero también decir que ¿qué sería un santo? Porque un santo no necesariamente es alguien que, o sea, todo santo está en el cielo, pero no todos los que están en el cielo son santos. ¿Ya cuál es la mayor diferencia? Es que un santo también es un modelo de fe. Por ejemplo, a un niño, un bebé que ha sido bautizado, o sea, ese niño ya literalmente es sagrado, está libre de mancha, porque tampoco tiene pecado actual. Sin embargo, si después el niño se muere, estando bautizado se va al cielo. Sin embargo, eso no significa que sea santo, porque es, ¿cómo se dice?, sea un modelo a seguir este niño, a menos de que obviamente haya tenido una vida heroica y que también sea imitable. En general, Sí. podemos entender que un santo, ¿cierto?, es un modelo de virtudes heroicas, de sacrificio extremo en muchos casos, no solamente de milagros visibles por el resto, sino que su fe, sus carismas fueron llevados al máximo, ¿cierto? Y que para el resto también eran visibles. Muchas veces se habla del olor a santidad. No sé si has oído esa expresión, del olor a santidad. Sí, incluso una conocida que tuve que fue incluso hasta la tumba de Tomás de Aquino. Decían de que en el lugar donde estaba la habitación, la tumba, olía a rosas. La famosa olor a santidad. Y también hay muchos... También, si no me equivoco, el Carlo Acutis, cuando se exhumó, también salió el olor a santidad. Sí, en general entonces podemos decir que es un intercesor muy poderoso que tenemos la iglesia militante, ¿cierto?, en el cielo, y que mediante milagros, ¿cierto?, después se comprueba que efectivamente era un modelo de virtud, de heroicidad, de catolicismo, vamos a decir como tal, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Nos podrías explicar un poco sobre cómo esto que mencionaste recién, sobre la infalibilidad en los procesos de canonización? Lo que pasa es que antes existían, podríamos decir, 3 certezas de que el proceso de canonización era infalible, o se acercaba a una infalibilidad como tal. Primero que todo, la ortodoxia de la fe. ¿Qué quiere decir? Que a través de escritos públicos y privados no se encontraba ninguna señal de error, de herejía, entre otras cosas, ¿cierto?, de contradicción en sus escritos de tipo teologal o políticos, incluso de todo tipo de escritos, ¿cierto? Que en el fondo esta persona que estaba como postulante a santo, vamos a decir así, tenía una fe católica sólida en lo público, en lo privado, y que sin ninguna fisura o ambigüedad. Ojo, aquí es cuando se trata también de lo que respecta a la fe,
católica, porque obviamente un santo, al ser humano, tuvo errores y pecados en su vida práctica. Pero, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un santo X, o sea, una persona X que fallece y tiene fama de santidad. En un escrito sale este escrito y dice, por ejemplo, que Dios no es trino, sino que son solo dos personas, que Padre e e hijo. No existe el Espíritu Santo. Y ese escrito fue en el año 1920 y fue la única vez que lo escribió, por dar un ejemplo. Y se investiga el resto de los escritos hasta el tiempo de que fallece y no hay ningún error más. Para el proceso antiguo de canonización, eso ya hubiera sido un motivo para Que quede no. descartado. ¿Por qué? Porque ya hay una contradicción de algo que es sensible y grave, ¿cierto? Para la fe, que es una herejía. Sí, o por ejemplo, ya vemos otro caso de que, por ejemplo, Tomás de Aquino, él era un santazo, tremendo cerebro, teólogo, excelente. Sin embargo, en la parte práctica de su vida, él tenía mucho lo que sería la gula, por ejemplo. ¿Ya? O sea, una persona también esclarecer de que un santo no significa de que es perfecto. Que es perfecto, pero aquí cuando hablamos de la ortodoxia de la fe estamos hablando de que lo que está escribiendo, enseñando un santo vaya en coherencia Es también seguro. con la tradición de la iglesia y que cualquier persona que luego lo conozca, aunque pasen 1000 años después, pueda guiarse por sus enseñanzas. Segundo, la segunda certeza de canonización es su santidad. La santidad de vida, es decir, la práctica de las virtudes heroicas, el ayuno, la oración, la abstinencia, la dedicación por los pobres, la limosna, la caridad, que ocupe sus carismas, que no esté en pecado público, que es lo básico, creo yo, ¿cierto? Y que pese Es lo también mínimo. en sus caídas personales de pecado, también se vuelva a levantar, se confiese y lo vuelva a intentar. Por último, la última certeza que tenemos son obviamente los milagros. Que es la confirmación absoluta, ¿cierto? Que es una persona santa, ¿cierto? Y antiguamente se exigía 4 milagros, 2 para acceder a la calidad de beato y 2 para la calidad de santo. Ahora solo 2, incluso. Uno para el beato y el segundo para ser Sí, incluso se puede reducir a 1 si hay una dispensa papal. Entonces, ¿qué sucedía antiguamente? Antes del año 1965. O sea, se hacía un estudio, un escrutinio total de los escritos del santo, de los escritos públicos, de los escritos privados. Se revisaban su correspondencia. Entonces, el proceso duraba 50 años como mínimo. Sí, también la idea de los 50 años es también que bajara el fervor popular. Sí, porque, por ejemplo, es muy común que también está el tema de la piedad popular, que es muy importante, que también es otra característica para que también una persona sea como candidata a santo. Pero, por ejemplo, santos populares, que obviamente no son canonizados, por ejemplo, la difunta Correa. La tolerancia en este sentido así. era cero tolerancia, o sea, un solo error doctrinal, incluso sin mala voluntad, una ambigüedad que puede inducir a otros al error, anula el proceso en su totalidad. En ese sentido también existía una figura que era conocido comúnmente como el abogado del diablo. No sé si escuchas hablar de eso. Sí, pues el abogado del diablo era básicamente alguien que buscaba la quinta pata al gato adrede, y era obviamente un acérrimo católico, sacerdote generalmente, pero que El santo oficio. tenía esa pega de buscar el mínimo error a la persona para luego investigar si ese error era verdad o no. Incluso el proceso entraba sí. en categoría de juicio, o sea, era como un juicio básicamente donde se buscaba el mínimo error de la persona, de este futuro santo, vamos a decir, ¿cierto? Con catecismo en mano de dónde se equivocó, dónde está la ambigüedad, porque no podía haber error en este proceso, no podía existir que, como hay ahora, que a veces, muchas veces, vemos en las noticias, ¿cierto? Se canonizó al santo X y tenemos obviamente una natural celebración por un lado, pero por otra parte tenemos cierto, oye, pero este santo tuvo error en esta parte, tiene esta ambigüedad, cometió herejía en esta parte, entonces ¿por qué es santo? O sea, ¿por qué está declarado como tal? Sí, y eso es también lo que, porque también la iglesia era tan rigurosa con esto, porque después una persona que siga este santo canonizado como modelo de vida y tiene estos errores,
por ejemplo, en sus enseñanzas, luego hace de que otros caigan también en esos errores, que bueno, lamentablemente ya hay muchos casos que quizás después los podemos nombrar. ¿Sabías tú, Cristóbal, también que hay unos criterios respecto a los milagros que debe... respecto a su intercesión? ¿No? Sí, por ejemplo, de que primero de que el milagro debe quebrantar las leyes naturales, no tenga explicación física ni nada. Ya, por otra parte, que sea irreversible y permanente. No es como que hay, por ejemplo, ya un tumor. Se desvanece el tumor por un rato, un año, por ejemplo, y después vuelve a salir. Eso no sería considerado. ¿Ya? Y también de que sea una intercesión exclusiva de este santo. Es decir, exclusivamente yo le hice esta novena, por ejemplo, al Padre Pío para que me curara de esto. No es como, ya, al Padre Pío, a la Filomena, a la Santa Como que Eugenia. pruebe todo un poquito a ver cuál... Voy a echarme No, también tiene que ser el a aceite ese de santo. San Charbel. No, sí, tiene que ser solamente eso exclusivo. En los casos donde hay milagros relacionados a la salud de las personas, también tienen que estar a través de un informe que ya diga que esta persona está desahuciada, que ya no hay intervención médica, que ya no hay ningún tratamiento médico como tal, a lo más cuidados paliativos, pero que en el fondo no tenga esa explicación humana que puede tener. En este sentido también se invita, ¿cierto?, a los científicos, se invitaba a los científicos a estudiar estos milagros, ¿cierto? Y bueno, también ahí está como algo bien importante, porque a veces el demonio puede engañarnos, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Primero que todo, el demonio no puede quebrantar leyes naturales, no puede resucitar muertos, lo que sí han habido casos de que un demonio posee un cadáver, pero eso no es lo mismo que de resucitar un muerto. Puede o imitar, básicamente. puede imitar, ya, puede incluso, en este caso, frenar, acelerar ciertos procesos biológicos, etcétera, y haciendo todo esto como una farsa para que aumentar las devociones, pero después, como veíamos, eso sería como temporal, no sería algo permanente. Y eso también pasa mucho con los famosos santos populares, que la gente declara que son como esos milagros que duran un ratito, pero que después se desvanecen, y ahí vemos que también hay una influencia demoníaca. En el fondo, este proceso era un proceso serio, formal, era un verdadero juicio, donde imperaba también la razón humana y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero era un proceso racional. Este proceso produjo, a pesar de lo riguroso del proceso, Incluso científico, produjo innumerables santos, cientos de miles de santos, pero tenemos un cambio de paradigma. De un día para otro, después de un concilio supuestamente pastoral, específicamente en el año 1985, tenemos un cambio del proceso de canonización. Pasamos de un proceso serio, lo voy a decir así, un proceso serio, a un proceso que no es más que nada un homenaje, y es un proceso en muchos casos político. Y cambiamos las verdades absolutas de la fe en favor del diálogo, en favor del ecumenismo, en favor de la tolerancia pastoral y de la bondad como tal. Pero es que este era tan bueno, no sé, debe estar en el cielo. Solamente importa la bondad, no importa las virtudes heroicas y teologales como tal, sino que importa solamente que haya sido bueno con la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que la fama mediática, la fama del santo, se toma el protagonismo y se quita nuevamente, como he dicho tantas veces en el programa, a Dios del centro. Sí, y aquí también el proceso se vuelve totalmente antropocéntrico, porque va a depender mucho solamente y exclusivamente de la piedad popular. En cambio, vemos de que con todo esto, efectivamente, la piedad popular importa, pero no es lo único. No, de hecho, bueno, si alguien en su hogar puede pensar, que nosotros estamos diciendo que ya no hay un examen tan riguroso. No, o sea, obviamente hay cosas que son rigurosas en el proceso actual. Se sigue teniendo esta rigurosidad en los aspectos científicos de los milagros, sí, pero se ha perdido el valor en muchas cosas importantes, como por ejemplo el tema del abogado del diablo, o del escrutinio de los textos privados del santo, o de la persona que está siendo investigada, porque ahora solamente se evalúan los textos públicos. Sí, ya no está tampoco el abogado del diablo. Aquí también hacemos hincapié de que no todas las canonizaciones que se han hecho han sido ilegítimas ni nada de eso. Sí hay gente
que también que ha sido canonizada, que es tremenda, incluso No, el ahí último, tenemos como tremendos Carlo santos. Acutis también. Vemos también, incluso conocí un caso una vez porque en Santiago de Chile está la famosa Recoleta franciscana, donde ahí está Fray Andresito. Y Fray Andresito, un laico con espiritualidad franciscana, se le han declarado muchos milagros, se han atribuido muchos milagros, pero todavía no está canonizado. Incluso uno de los casos que se estaban investigando para su canonización, estamos hablando que esto fue hace quizás unos 3 años, 4 años atrás, que conocí este caso, justo tuvimos la oportunidad de conocer a la señora que se estaba siendo investigada, porque era una señora que tenía más de 20 tumores cancerígenos en todo su cuerpo. Y que luego con las oraciones que se le hicieron con la sangre de Fray Andresito que tienen ahí los franciscanos, se le borraron, o sea, desaparecieron los tumores. Y hasta el día de hoy, ya quizás la señora se murió de otra cosa, pero en ese momento la señora tenía más de 70 años y estaba libre de cáncer. Tenía otras enfermedades propias de la edad y todo, pero no estaba libre de cáncer. Pero ¿cuál era el problema de por qué ese milagro no se había considerado para la canonización? Porque la señora igual había recurrido antes de la parte exclusivamente de fe, también había tenido quimioterapia. Así que por lo mismo también, como tú decías, la parte como científica al menos igual todavía muchas veces está rigurosa, ¿ya? Bien, bueno, en este sentido, en conclusión de esta parte, hemos pasado, por ejemplo, del estudio de los textos públicos y privados del santo, perdón, de la persona que está siendo investigada, a solo los públicos. Hemos pasado de un criterio de fe ortodoxa, tradicional, a que solamente importa el sensus fidei, lo que piensa la gente, el fervor popular. Hemos pasado de 4 milagros a 2, incluso hasta 1 con dispensa papal, y se ha eliminado la figura del abogado diablo, y la verdad es que el proceso actual es solamente un proceso biográfico simplificado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo tengo una pregunta, Catarina. O sea, no es raro, no te parece raro, curioso a lo menos, que el último papa canonizado, santo, de la iglesia, haya sido antes de San Pío X en 1900, no recuerdo exactamente, haya sido San Pío V en 1570, y hemos pasado casi 500 años hasta San Pío X en 1910, para que hayamos tenido otro Papa Santo. O sea, 500 años sin un Papa Santo. Y de repente, de un rato para otro, después de un concilio, todos los papas post-conciliares canonizados. Juan XXIII, Pablo VI, está el proceso de Juan Pablo I, que estuvo 33 días. Está Juan Pablo II. Benedicto XVI, no, porque sabemos por qué no. No es mi santo de devoción, pero sabemos por qué no lo van a canonizar. Es un poco más políticamente incorrecto. Y yo ya veo que en un par de años más, en 4 años más, se va a abrir el proceso de Francisco. Obvio. Entonces, ¿no es raro eso? Sí, pues incluso antes de Pío X igual hubieron otros papas que eran tremendos ejemplares, como... O después incluso Pío XII. ¿Cómo se llama? León XIII. Pío IX. O sea, de que incluso me atrevo a decir que eran más XV. heroicos que hasta Juan XXIII. O sea, Juan XXIII sabemos de que incluso tenía él sospechas de masón. Nunca se pudo sacar de encima las sospechas de que Juan XXIII pertenece a la masonería. Sí, incluso si hubiera sido todo esto con el proceso de canonización anterior, claramente, incluso con esta sospecha, yo hubiera quedado descartado. Fuera, totalmente. Bueno, las sospechas de Juan XXIII se originan cuando se descubre que Aníbal de Mugnini, el autor de la Misa Nueva, que ya hemos hablado en este programa de él, cuando se descubre que Aníbal de Mugnini era masón, en uno de los textos que se descubre de él aparece también el nombre clave, el nombre masón de Juan XXIII. ¿Qué pasó? Quedó todo en la nebulosa, en la neblina, nunca se supo, nunca se aclaró. Nunca se pudo sacar la sospecha de que Juan XXIII pertenece a la masonería. Pablo VI, el amiguísimo de Cardenal Bea, amiguísimo de muchos radicales comunistas, amiguísimo de la Revolución del Mayo del 68.
de forma muy divina del cielo, condena todo el tema de la concepción artificial en Humanae Vitae, pero fuera de eso, después de Humanae Vitae fue el papa de la depresión. Sus mismos biógrafos dicen que después de publicar Humanae Vitae, desde el año 69 hasta su muerte, el 78, se queda encerrado en Roma. Nunca más sale del Vaticano. 10 años, casi 10 años con depresión. ¿Qué otro más? Por ejemplo, no es papa, pero que también, por lo menos aquí en Sudamérica, es muy popular, Oscar Romero, que él también tenía muchos amigos que eran comunistas, él incluso estaba ahí con las guerrillas. Estaba ahí, pero, amigo de la teología de la liberación y todos estos totalmente. movimientos. O sea, y solamente porque lo mataron celebrando misa ya fue canonizado. O sea... en general es una nebulosa tremenda. Realmente nosotros no decimos que no hay santos después del Vaticano II, después de la Padre reforma Pío, del proceso. tremendo. Padre Pío, por ejemplo, tremendo santo, santazo, sin ninguna duda. Carlos Acuti, entre otros, no sé. Frassati, que fue el canonizado junto con Padre Pío, perdón, con Carlos Acuti. Pero sí tenemos que tener una cierta cautela, una prudencia sobre todas estas figuras de santos, ¿cierto?, que están apareciendo, sobre las investigaciones de los santos, porque el proceso se ha convertido en algo político. Y me preguntarán, ¿pero por qué político? Bueno, yo creo que solamente podemos remontarnos al caso de Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, y nos damos cuenta de forma inmediata que ella no la están, el proceso está en pausa hace mucho tiempo por las presiones de la judería, por las presiones de la judería en el Vaticano. Ella sí que es políticamente incorrecta, incluso del tema de que los papas mismos han pedido perdón por lo de América, por todo eso. Y o sea, Isabel la Católica, tremenda. O sea, tenemos también ahí evangelizadora de América. Tenemos el testimonio ahí de su confesor, de también la gente que lo rodeaba. O sea... En fin, consejos para esta época, para estos momentos terribles: refugiarse a la tradición. La tradición es infalible, la tradición tiene 2000 años. Y mucha incluso prudencia. Más. La tradición es nuestro paraguas, es nuestro fuego que se transmite a otras generaciones, como tantas veces hemos dicho en este programa y como tantas veces lo hemos expresado. Disculpa, Cristóbal, también otro caso que aquí ¿sí? Se me ocurrió buscarlo, que lo mencioné el programa pasado, pero aquí ya tengo el nombre. El que está en proceso de beatificación, el obispo Lavaca, que era el que estaba... Ay, lo que voy a decir es horrible, pero le enseñó a los indígenas, él estando desnudo, a cómo tocarse sus partes a los indígenas. Y dejaba que los indígenas también lo tocaran sus partes. Y él está en proceso de beatificación. Él no era el que estaba orgulloso de haber estado no sé cuántos años en el Amazonas, no sé dónde, y no haber bautizado a nadie, ¿o era otro? Creo que ese era otro. Este ya hacía cosas muy raras y obscenas y está en un proceso de beatificación. Sí, niños, jóvenes y adultos de todas las edades indígenas. Y que obviamente no bautizó ninguno, incluso vivía su espiritualidad. A poto pelado, como se diría en Chile. ¿Cómo reconocer un verdadero santo? Bueno, filtrar un poco el fervor popular, filtrar un poco esta devoción privada tan excesiva y entender que el milagro siempre va acompañado de la doctrina. El milagro va acompañado de la doctrina, de la ortodoxia, no es simplemente filantropía, no es ambigüedad, no es ecumenismo, está siempre apegado a la tradición. Esos son los consejos que podríamos dar para estos tiempos, yo creo, ¿cierto? Eso. Sí, mucho cuidado con mucho todo. Cuidado con tanta cosa. Hay que tener mucho cuidado con todo. Así que eso. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vexilla regis pro